Aria. El aroma del pan caliente que salía de las tiendas en la calle de la harina era más dulce que ningún perfume que Aria hubiera olido jamás. Respiró hondo y se acercó un paso más a la paloma. Era un ave rechoncha con manchas marrones que parecía muy ocupada picoteando un trozo de corteza incrustado entre dos piedras de la calle, pero alzó el vuelo en cuanto la sombra de Aria la rozó. La espada de madera silbó y acertó al animal a medio metro del suelo. Cayó en un revoloteo de plumas marrones. La niña saltó sobre ella en un abrir y cerrar de ojos. La agarró por un ala mientras se debatía y le lanzaba picotazos a los dedos. La cogió por el cuello y se le retorció hasta que sintió cómo se rompía el hueso. Comparadas con los gatos, las palomas eran muy fáciles. Un septón que pasaba por allí la miró con recelo. «Es el mejor lugar para cazar palomas», le dijo Aria, al tiempo que se estiraba las ropas y recogía la espada de madera. «Vienen por las migas». Él se alejó a toda prisa. Aria se ató la paloma al cinturón y echó a andar calle abajo. Un hombre empujaba un carrito de 2 ruedas lleno de tartas. El aire se impregnó del olor de los arándanos, los limones y los albaricoques. El estómago le rugió con un sonido hueco. «¿Me das una?», se oyó decir, «de limón o de lo que sea». «Son 3 monedas de cobre», dijo el hombre del carrito después de mirarla de arriba abajo. Obviamente lo que veía no le gustaba. «Te la cambio por esta paloma bien gorda», dijo Aria dándose unos golpecitos en la bota con la espada de madera. «Los otros se lleven tu paloma», replicó el hombre del carrito. Las tartas estaban recién salidas del horno. El olor le hacía la boca agua, pero no tenía 3 monedas de cobre, ni siquiera una. Miró al hombre recordando lo que le había dicho Sirio acerca de ver de verdad. Era bajo, tenía una barriga redonda y parecía apoyarse más en la pierna izquierda al caminar. Pensó que si cogía una tarta y echaba a correr, no podría atraparla, pero él pareció leerle el pensamiento. «Ni se te ocurra acercar esas manos sucias. Los capas doradas saben qué hacer con las ratas ladronas como tú. No lo dudes». Aria miró hacia atrás con cautela. En la entrada de un callejón había 2 guardias de la ciudad. Las capas le llegaban casi hasta el suelo. Eran gruesas, de lana teñida de color dorado, mientras que las cotas de mallas, las botas y los guantes eran negros. Uno llevaba una espada larga colgada del cinturón, el otro una porra de hierro. Aria lanzó una última mirada anhelante a las tartas y se alejó del carrito a buen paso. Los capas doradas no se habían fijado en ella, pero solo con verlos se le ponía un nudo en el estómago. Se había mantenido lo más lejos posible del castillo, pero pese a la distancia, las cabezas que se pudrían en la cima de los muros rojos se veían demasiado bien. Los cuervos revoloteaban ruidosos sobre ellas. En el lecho de Pulgas se comentaba que los capas doradas se habían aliado con los Lannister y que su comandante tenía ahora rango de lord, además de tierras en el Tridente y un asiento en el consejo privado del rey. También había otros comentarios, cosas que daban miedo, cosas que no comprendía. Unos decían que su padre había asesinado al rey Robert y que Lord Renly lo había matado a él. En cambio, otros aseguraban que Renly había matado al rey en una pelea, cuando los 2 hermanos estaban borrachos. Si no, ¿por qué había huido en medio de la noche como un vulgar ladrón? Según una versión, al rey lo había matado un jabalí durante la cacería y según otra, había muerto comiendo jabalí con tanta gula que había estallado en la mesa. Otros decían que no, que el rey había muerto sentado en la mesa, pero porque Varys la araña lo había envenenado. No, lo había envenenado la reina. No, había muerto de viruelas. No se había ahogado con una espina de pescado. Lo único que tenían en común todos los rumores era la certeza de que el rey Robert había muerto. Las campanas de las 7 torres del gran septo de Baelor habían repicado todo un día y toda una noche. El retumbar de su dolor recorrió la ciudad como una marea de bronce. Las campanas solo repicaban así por la muerte de un rey, según le contó a Aria, el hijo de un curtidor. Ella lo único que quería era volver a casa, pero no era tan sencillo salir de desembarco del rey. Los rumores de guerra estaban en todas las bocas, y los capas doradas estaban sobre los muros de la ciudad como pulgas, sobre ella, por ejemplo. Había estado durmiendo en el lecho de Pulgas, en tejados y en establos, en cualquier lugar donde encontraba un rincón para tenderse, y no había tardado en comprender por qué aquel barrio tenía semejante nombre.
Tras escapar de la Fortaleza Roja, no había pasado un día sin que Arya visitara las 7 puertas de la ciudad. La puerta del dragón, la puerta del león y la puerta antigua estaban cerradas y con barrotes. La puerta del lodazal y la puerta de los dioses estaban abiertas, pero solo para los que querían entrar en la ciudad. Los guardias no permitían que nadie saliera por ellas. Los que querían marcharse tenían que hacerlo por la puerta del rey o por la puerta de hierro. Estaban vigiladas por guerreros Lannister con sus capas doradas y yelmos adornados con leones. Arya los había espiado desde el tejado de una posada cercana a la puerta del rey y había visto que registraban los carros y carromatos que obligaban a los jinetes a abrir sus alforjas y que interrogaban a todo el que quería salir a pie. A veces consideraba la posibilidad de salir a nado, pero el río Aguas Negras era ancho y profundo, y todo el mundo decía que las corrientes eran traicioneras, y no tenía dinero para pagar a un barquero, ni siquiera pasaje en una nave. Su señor padre le había enseñado que no debía robar jamás, pero cada vez le resultaba más difícil recordar por qué. Si no conseguía salir, y pronto, tendría que arriesgarse con las capas doradas. Desde que aprendió a cazar palomas con la espada de madera, no había vuelto a pasar hambre, pero tenía miedo de ponerse enferma si seguía comiendo aquella carne. Antes de encontrar el lecho de pulgas, se había comido las primeras crudas. En el lecho había tenderetes con calderos en cada callejón, en los que hervían guisos que llevaban años al fuego. Allí se podía cambiar media paloma por un pedazo de pan del día anterior y un cuenco de estofado, y hasta le ponían la otra mitad al fuego y te la asaban, siempre que uno mismo le quitara las plumas. Arya habría dado cualquier cosa por un tazón de leche y un pastelillo de limón, pero el estofado tampoco estaba tan mal. Por lo general llevaba cebada, trozos de zanahoria, nabo y cebolla, y en ocasiones hasta manzana, y siempre había una capa gruesa de grasa en la superficie. Ella procuraba no pensar en la carne. Una vez le había tocado un trozo de pescado, pero los tenderetes de los calderos siempre estaban llenos, y aunque se apresuraba a recoger la comida, Arya notaba los ojos clavados en ella. Algunos le miraban las botas o la capa, y sabía que estaban pensando. En cambio, otros le metían la mirada por debajo de las ropas. No sabía qué pensaban esos, cosa que le daba todavía más miedo. En un par de ocasiones la persiguieron por los callejones, pero hasta entonces no la habían atrapado. El brazalete de plata que había pensado vender se lo robaron la primera noche que pasó fuera del castillo, junto con el jato de ropa buena. Mientras dormía en los restos quemados de una casa del Callejón del Cerdo, lo único que le quedaba era la capa con que se tapaba, las prendas de cuero sobre las que se había acostado, la espada de madera y aguja. Por suerte dormía con ella, de lo contrario también la habría perdido. Valía más que el resto de los objetos juntos. Desde entonces, Arya había llevado siempre la capa echada sobre el brazo derecho, para ocultar la espada que le colgaba en la cintura. En cambio, la espada de madera la llevaba en la mano izquierda, para que todo el mundo la viera, con la esperanza de desanimar a los ladrones. Pero en los tenderetes de los calderos había hombres que no se desanimarían aunque llevara un hacha de guerra. Aquello bastaba para quitarle las ganas de comer paloma y pan duro. A menudo prefería acostarse con hambre antes que arriesgarse a las miradas. Cuando saliera de la ciudad, podría recoger bayas o robar manzanas y cerezas en los huertos. Recordaba haber visto varios desde el camino real, cuando llegaron al sur. También podría buscar raíces en el bosque o incluso cazar algún conejo. En la ciudad, los únicos animales que corrían eran las ratas, los gatos y algunos perros famélicos. Le habían dicho que en los tenderetes de los calderos se pagaba un puñado de monedas de cobre por una camada de cachorros, pero no quería ni pensar en eso. Al final de la calle de la harina había un laberinto de callejuelas sinuosas y callejones sin salida. Arya pasó entre la multitud tratando de alejarse lo máximo posible de las capas doradas. Había descubierto que lo mejor era ir por el centro de la calle. A veces tenía que esquivar caballos o carromatos, pero al menos los veía venir. Si caminaba cerca de los edificios, alguien podía agarrarla. En algunos callejones había que ir rozando los muros porque los edificios estaban tan próximos que casi se tocaban. Una pandilla de niñitos escandalosos pasó corriendo junto a ella mientras hacían rodar un aro.
Arya los miró con rencor. Le recordaban los tiempos en que jugaba al aro con Bran, con Jon y con el pequeño Rickon. Se preguntó cuánto habría crecido ya Rickon, y si Bran estaría muy triste. Habría dado cualquier cosa por tener allí a Jon, oír cómo la llamaba hermanita, y sentir cómo le revolvía el pelo, aunque no le hacía ninguna falta que se lo revolvieran. Se había visto reflejada en los charcos y no creía posible que pudiera haber un cabello más revuelto que el suyo. Había tratado de hablar con los niños que veía en las calles, con la esperanza de trabar amistad con alguno que le ofreciera un lugar donde dormir, pero seguramente se había expresado mal o algo así. Los pequeños la miraban con cautela, y si se acercaba a ellos echaban a correr. Sus hermanos mayores le hacían preguntas a las que Arya no podía responder, le insultaban e intentaban robarle lo que tenía. El día anterior, una muchacha flaca y descalza, que la doblaba en edad, la tiró al suelo e intentó quitarle las botas, pero Arya la golpeó en la oreja con la espada de madera y la otra se alejó ensangrentada y sollozante. Mientras bajaba por la ladera de la colina hacia el lecho de pulgas, una gaviota pasó volando sobre ella. Arya la miró, pensativa, aunque estaba fuera del alcance de su espada. Le había hecho pensar en el mar. Quizá aquella fuera la salida. La vieja Tata contaba cuentos acerca de muchachos que embarcaban como polizones en galeras mercantes, navegaban y corrían aventuras. A lo mejor Arya también podía hacerlo. Decidió ir hasta el río. Le quedaba de camino hacia la puerta de lodazal, que todavía no había visitado aquel día. Cuando llegó, los muelles estaban extrañamente silenciosos. Divisó a una pareja de capas doradas que caminaban por el mercado del pescado, pero ellos no la miraron. La mitad de los puestos estaban vacíos, y le pareció que en las dársenas había muchos menos barcos de los que recordaba. 3 galeones de guerra del rey avanzaban en formación por el aguas negras. Los cascos pintados de color oro hendían las aguas a medida que los remos subían y bajaban. Arya los observó un rato y echó a andar por la ribera. Cuando vio a los guardias en el tercer malecón, con capas de lana gris ribeteadas de seda blanca, casi se le paró el corazón. Los corazones de Invernalia le llenaron los ojos de lágrimas. Estaban cerca de una pequeña galera mercante trireme, amarrada junto a la orilla. Arya no supo leer el nombre. Estaba escrito en un idioma extraño, miriano, bravosi o tal vez valiriano. Agarró por la manga a un estibador que pasó junto a ella. Por favor, dijo, ¿qué barco es ese? Es la bruja del viento de Mir, le respondió el hombre. ¿Sigue aquí? Exclamó Arya. El estibador le lanzó una mirada desconcertada, se encogió de hombros y siguió su camino. Arya corrió hacia el malecón. El bruja del viento era el barco que había apalabrado su padre para llevarla a casa, y aún estaba allí. Creía que habría zarpado hacía ya muchos días. 2 de los guardias jugaban a los dados, mientras el tercero hacía una ronda con la mano sobre el pomo de la espada. No quería que la vieran llorar como una niñita, así que se detuvo para frotarse los ojos. Los ojos, los ojos, los ojos. ¿Por qué? Mira con los ojos, oyó susurrar a Sirio. Arya miró. Conocía a todos los hombres de su padre. Los 3 de las capas grises eran desconocidos. Tú, dijo el que hacía la ronda. ¿Qué buscas aquí, chico? Los otros 2 alzaron la vista. Arya hizo un esfuerzo supremo para controlarse para no salir corriendo. Sabía que si lo hacía, la perseguirían. Se obligó a acercarse. Esperaban a una chica, pero la habían tomado por un chico. Pues entonces sería un chico. ¿Quieres comprar una paloma? Le mostró el pájaro muerto. Largo de aquí, replicó el guardia. Arya obedeció. No tuvo que fingir miedo, lo sentía de verdad. A su espalda, los hombres volvieron a concentrarse en los dados. Nunca supo cómo había conseguido regresar al lecho de pulgas, pero cuando llegó a las callejuelas retorcidas y sin pavimentar que discurrían entre las colinas, estaba jadeante y sudorosa. El lecho tenía un olor propio, apestaba a pocilgas, establos y curtidurías, y también a pellejos de vino agrio y a burdeles baratos. Arya recorrió el laberinto como en sueños, hasta que no le llegó el olor del guiso que se cocía en un tenderete. No se dio cuenta de que ya no tenía la paloma. Se le debía de haber caído del cinturón al correr,
o tal vez se la habían robado sin que se diera cuenta. Sintió ganas de llorar de nuevo. Tendría que volver a la calle de la harina y no sabía si podría cazar otra tan gorda. A lo lejos, al otro lado de la ciudad, las campanas empezaron a sonar. Aria alzó la vista y escuchó. ¿Qué significaría aquel nuevo repique? ¿Qué pasa ahora? Preguntó un hombre gordo desde uno de los tenderetes de los calderos. Los dioses se apiaden de nosotros. Otra vez las campanas, aulló una vieja. ¿Se ha muerto el niño rey? Gritó una prostituta pelirroja envuelta en finas sedas, asomándose a la calle por la ventana de un segundo piso. Es lo que tienen los niños, no duran nada. Se echó a reír, y un hombre desnudo la agarró desde atrás, le mordió el cuello y le sobó los grandes pechos que se veían por debajo de la escasa ropa. Puta imbécil, replicó también a gritos del hombre gordo. El rey no ha muerto, son campanas de llamada, solo las de una torre. Cuando muere el rey, suenan todas las de la ciudad. Oye, deja de morderme o te voy a hacer sonar yo a ti las campanas, dijo la mujer de la ventana al hombre que estaba detrás de ella, al tiempo que lo apartaba de un codazo. Entonces, ¿quién ha muerto? Es una llamada, repitió el gordo. Dos chicos de la edad de Aria pasaron junto a ella, pisoteando un charco. Una anciana los maldijo, pero ellos siguieron corriendo. No eran los únicos, todo el mundo se dirigía colina arriba para ver a qué venía tanto jaleo. Aria corrió tras del chico que iba más despacio. ¿Qué pasa? Los capas doradas lo llevan al septo. El chico se había vuelto para mirarla sin aminorar el paso. ¿A quién? Gritó sin parar de correr. A la mano. Bu dice que le van a cortar la cabeza. Un carromato había dejado un surco profundo en la calle. El chico lo salvó de un salto, pero Aria no lo vio. Tropezó y cayó de bruces. Se hizo un arañazo profundo en la rodilla contra una piedra y se magulló los dedos al caer en la tierra dura. Aguja se le enredó entre las piernas. Contuvo un sollozo mientras se ponía en pie. Tenía el pulgar de la mano izquierda lleno de sangre. Cuando se lo lamió, vio que se había arrancado la mitad de la uña. Las manos le dolían y también tenía la rodilla ensangrentada. «Abrid paso», gritó alguien desde la calle transversal. «Abrid paso a mis señores de Redwyne». Aria apenas tuvo tiempo de apartarse del camino para que no la arrollaran 4 guardias a lomos de caballos enormes que pasaron al galope. Llevaban capas a cuadros de colores azul y vino. Tras de ellos iban 2 jóvenes señores, que parecían idénticos a lomos de yeguas zainas también iguales. Aria los había visto un centenar de veces en el patio. Eran los gemelos Redwyne, Ser Horas y Ser Hover, 2 muchachos poco agraciados de cabellos rojos y rostros cuadrados llenos de pecas. Sansa y Jane Poole los llamaban Ser Horror y Ser Baboso, y siempre que los veían hacían comentarios entre risitas. En aquel momento no tenían nada de graciosos. Todo el mundo iba en la misma dirección, con prisa por averiguar a qué venía el tañido de las campanas. Sonaban cada vez más fuerte. A nadie le podía pasar desapercibida su llamada. Aria se unió a la riada de gente. La uña del pulgar le dolía tanto que tenía que aguantarse para no llorar. Iba chupándose el dedo a medida que caminaba, escuchando los comentarios a su alrededor. La mano del rey, Lord Stark, lo llaman al septo de Baelor. Pero, ¿no estaba muerto? Ya no le falta mucho. Me he puesto un venado de plata a que lo decapitan. Eso espero, el muy traidor. El hombre escupió al suelo. Él jamás, empezó Arias, intentando que la oyeran, pero eran adultos y ella solo una chiquilla. No seas idiota, no le van a cortar la cabeza. ¿Desde cuándo llevan a los traidores a las escaleras del gran septo? Pues desde luego no lo van a ungir caballero. Me han dicho que fue Stark el que mató al viejo rey Robert. Le cortó el gaznate en el bosque y cuando lo encontraron estaba tan tranquilo diciendo que había sido un jabalí. No es verdad, el que lo mató fue su hermano, el tan Renly, el del casco con astas de oro. Cierra esa boca, mentirosa mujer. No sabes lo que dices. El hermano del difunto rey era un buen hombre. Antes de llegar a la calle de las hermanas, la multitud era ya tan densa que no se podía caminar sin tropezar con alguien. Aria se dejó llevar por la corriente humana en la subida hasta la cima de la colina de Visenya. La plaza de mármol blanco estaba abarrotada de personas que hablaban a gritos y daban empujones para acercarse más al gran septo de Baelor.
El tañido de las campanas allí era ensordecedor. Arya se coló entre la multitud, se agachó para pasar entre las patas de los caballos, siempre con la espada de madera en la mano. Desde el centro de la muchedumbre solo podía ver brazos, piernas y barrigas, así como las 7 esbeltas torres del septo que se alzaban hacia el cielo. Divisó un carromato de madera y se le ocurrió que podría subirse encima para ver algo, pero a otros se les había ocurrido la misma idea, y el cochero los echó a todos a latigazos, entre maldiciones. Arya estaba cada vez más nerviosa. Mientras se abría paso hacia la parte delantera, la empujaron contra un pedestal de piedra. Al alzar los ojos, vio a Baelor el Santo, el rey Septon. Se colgó de la espada del cinturón y empezó a trepar. La uña herida dejó marcas de sangre sobre el mármol pintado, pero siguió subiendo y por fin pudo situarse entre los pies del rey. Y entonces vio a su padre. Lord Eddard estaba en el púlpito del Septon Supremo, fuera de las puertas del septo, apoyado entre 2 capas doradas. Vestía un rico jubón de terciopelo gris, con un lobo blanco bordado con cuentas en la pechera y una capa de lana gris ribeteada de piel. Pero Arya jamás lo había visto tan flaco, y tenía el rostro marcado por el dolor. Más que mantenerse en pie lo sujetaban, y la escayola de la pierna rota parecía sucia y podrida. A su lado estaba el Septon Supremo en persona, un hombrecillo achaparrado, canoso, grueso, vestido con túnica blanca y una corona enorme de oro y cristales que le rodeaba la cabeza, con un halo de todos los colores del arco iris cada vez que se movía. En torno a las puertas del septo y frente al púlpito de mármol había una multitud compuesta por caballeros y grandes señores. Entre ellos destacaba Joffrey, vestido íntegramente de escarlata, con ropas de seda y satén estampadas con dibujos de venados rampantes y leones rugientes. Llevaba en la cabeza una corona de oro. La reina madre estaba a su lado, vestía una túnica negra de luto con adornos color escarlata, y se cubría el cabello con un velo de diamantes negros. Arya reconoció al perro, que llevaba sobre la armadura gris una capa nivea. Junto a él había 4 hombres de la Guardia Real. Varys, el eunuco, paseaba entre los caballeros en zapatillas, vestido con una túnica de damasco estampada, y a Arya le pareció que el hombre bajo, la capa plateada y la barbita puntiaguda podía ser el que en cierta ocasión se había batido en duelo por su madre. Y entre ellos estaba Sansa, vestida con ropas de seda color azul claro, la larga cabellera castaña bien lavada y rizada, y brazaletes de plata en las muñecas. Arya frunció el ceño. ¿Qué hacía allí su hermana? ¿Y por qué parecía tan contenta? Una larga hilera de lanceros con capas doradas mantenía a raya a la multitud, dirigidos por un hombre recio con una armadura muy ornamentada, llena de lacados negros y filigranas de oro. La capa tenía el brillo metálico del hilo de oro. Cuando las campanas dejaron de sonar, en la plaza se hizo el silencio, y su padre alzó la cabeza y empezó a hablar con voz tan débil que apenas se le oía. ¿Qué? ¡Más alto! Empezaron a gritar a espaldas de Arya. El hombre de la armadura negra y dorada avanzó hacia su padre y le dio un empujón brusco. Arya habría querido gritar que lo dejaran en paz, pero sabía que nadie la escucharía. Se mordió el labio. «Soy Eddard Stark, señor de Invernalia y mano del rey», dijo su padre empezando de nuevo, en voz más alta, de manera que sus palabras se escucharon en toda la plaza. «Estoy aquí para confesar mi traición ante los dioses y los hombres». «No», sollozó Arya. Bajo ella la multitud empezó a gritar insultos y obscenidades. Sansa se ocultó el rostro entre las manos. «Traicioné la fe de mi rey y la confianza de mi amigo Robert», gritó su padre, alzando más la voz para hacerse oír. «Juré defender y proteger a sus hijos, pero su sangre estaba todavía caliente cuando conspiré para deponer y asesinar a su hijo, y apoderarme del trono. Que el Septon Supremo, Baelor el bien amado, y los 7 sean testigos de lo que les digo es verdad. Joffrey Baratheon es el heredero legítimo del trono de hierro, señor y protector de los 7 reinos, por la gracia de todos los dioses». Alguien entre la multitud lanzó una piedra que acertó a su padre. Arya gritó:
Los capas doradas impidieron que cayera, pero la sangre le emanaba de una herida profunda en la frente. Llovieron más piedras. Una golpeó al guardia que estaba a la derecha de su padre. Otra chocó contra la coraza del caballero de la armadura negra y dorada. Dos hombres de la Guardia Real se situaron ante Joffrey y la reina para protegerlos con sus escudos. Deslizó la mano bajo la capa y palpó la empuñadura de aguja en su vaina. Apretó el puño con los dedos con todas sus fuerzas. Por favor, dioses, rezó, protégelo, que no hagan daño a mi padre. Tal como pecamos, hemos de pagar, entonó el Septon Supremo, con voz profunda, mucho más alta que la de su padre, mientras se arrodillaba ante Joffrey y su madre. Este hombre ha confesado sus crímenes aquí, en este lugar sagrado, ante los ojos de los dioses y los hombres. Alzó las manos en gesto suplicante y un halo de colores pareció rodearle la cabeza. Los dioses son justos, pero Baelor el Santo nos enseñó que también son misericordiosos. ¿Qué se hará con este traidor, Alteza? 1000 voces se alzaban en gritos, pero Arya no las oyó. El príncipe Joffrey no era el rey Joffrey, salió de detrás de los escudos de sus guardias. Mi madre me pide que permita a Lord Eddard vestir el negro, y Lady Sansa me ha suplicado piedad para su padre. Miró a Sansa, sonrió por un momento. Arya pensó que los dioses la habían escuchado, pero Joffrey se volvió hacia la multitud y siguió hablando. Son mujeres, y sus corazones son blandos. Mientras yo sea vuestro rey, la traición no quedará sin castigo. Ser Ilyn, tráeme su cabeza. La multitud rugió, y Arya sintió que la estatua de Baelor se movía, empujada por la muchedumbre. El Septon Supremo agarraba la capa del rey. Varys se le acercó agitando los brazos. Hasta la reina le decía algo, pero Joffrey hizo un gesto de negación. Señores y caballeros se hicieron a un lado para dejar paso al hombre alto y descarnado, un esqueleto con cota de mallas, la justicia del rey. Arya oyó muy lejos el grito de su hermana Sansa. Había caído de rodillas y sollozaba histérica. Ser Ilyn Payne subió por los peldaños del púlpito. Arya se escurrió entre los pies de Baelor y saltó entre la multitud al tiempo que sacaba aguja. Cayó sobre un hombre que llevaba delantal de carnicero y lo derribó. Alguien chocó contra su espada y estuvo a punto de tirarla por los suelos. Todo el mundo empujaba y apretaba para adelantarse, pisoteando al pobre carnicero. Arya trató de abrirse paso con aguja. En lo más alto del púlpito, Ser Ilyn Payne hizo un gesto, y el caballero vestido de oro y negro dio una orden. Los capas doradas tiraron a Lord Eddard sobre el mármol con la cabeza y el pecho por encima del borde. ¡Tú! Gritó a Arya una voz furiosa, pero ella siguió corriendo, empujando a unos, esquivando a otros, derribando a todo el que se cruzaba en su camino. Una mano intentó agarrarle la pierna. Arya se defendió lanzando un tajo. Pateó espinillas, una mujer cayó, y Arya pasó por encima de ella, tirando de espada a diestro y siniestro, pero no servía de nada. De nada. Había demasiadas personas. En cuanto conseguía abrirse un hueco, el camino se volvía a cerrar. Alguien la derribó hacia un lado. Todavía alcanzaba a oír los gritos de Sansa. Ser Ilyn sacó de la vaina que llevaba a la espada un enorme espadón. Cuando alzó la hoja por encima de la cabeza, la luz del sol pareció dibujar ondas en el metal oscuro y arrancó destellos de un filo más cortante que el de cualquier navaja. Hielo, pensó, tiene a hielo. Las lágrimas le corrieron por el rostro y la cegaron, y en aquel momento una mano surgió de entre la multitud y se cerró en torno a su brazo como una trampa para lobos, con tanta fuerza que agujas se le escapó de entre los dedos. La mano la levantó casi en vilo, la manejaba como si fuera una muñeca. Un rostro se presionó contra el suyo, una cabeza de pelo largo negro, barba enmarañada y dientes podridos. No mires, ladró una voz ronca. No, 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 sollozó Arya. El anciano la sacudió con tanta fuerza que los dientes le entrechocaron. Cierra la boca y cierra los ojos, chico. A lo lejos, como envuelto en niebla, oyó un sonido, un ruido suave, sisiante, como si 1.000.000 de personas dejaran de contener el aliento a la vez. Los dedos del anciano, duros como el hierro, se le clavaban en el brazo. Eso es, mírame a mí. El aliento le olía a vino agrio. ¿Me recuerdas, chico? El olor la ayudó a recordar.
Arya vio el pelo grasiento, la capa negra polvorienta y llena de parches que le cubría los hombros caídos, los ojos negros entrecerrados que la miraban, y reconoció al hermano negro que había ido a visitar a su padre. «¿Me recuerdas, Muy bien. Eres un chico listo», escupió al suelo. «Esto ya ha terminado. Vendrás conmigo y sin abrir la boca». Arya fue a decir algo, pero la sacudió con más fuerza todavía. «He dicho que sin abrir la boca». La multitud empezaba a marcharse de la plaza. Ya no la empujaban, todos volvían a sus vidas cotidianas. En cambio, ella ya no tenía vida. Como entumecida, siguió a «Lloren, eso es, se llama Lloren». No vio cómo recogía aguja hasta que se la devolvió. «Espero que sepas cómo se utiliza esto, chico». «No soy un...» empezó. El hombre la empujó hacia el hueco de una puerta, le metió los dedos sucios entre el pelo y la obligó a levantar la cabeza. «No eres un chico inteligente. Eso es lo que ibas a decir, ¿verdad?» En la otra mano tenía un cuchillo. Cuando la hoja bajó como una centella hacia su rostro, Arya se echó hacia atrás, pataleó salvajemente y movió la cabeza de un lado a otro, pero la tenía sujeta por el pelo, tan fuerte que sintió como si de la desgarrase el cuero cabelludo, y notó en los labios el sabor salado de las lágrimas. Bran. Los mayores eran hombres adultos, de 17 o 18 años. Uno tenía más de 20, pero la mayoría eran más jóvenes, de 16 años o menos. Bran los observó desde la balconada en la torre del maestre Luwin. Los oyó gruñir, esforzarse y maldecir mientras blandían los callados y las espadas de madera. El patio resonaba con el chocar de la madera contra la madera, salpicando demasiado a menudo por los gritos de dolor cuando un golpe acertaba en el cuero o en la carne. Ser Roderick cabalgaba entre los muchachos, con el rostro enrojecido bajo los bigotes blancos, dando instrucciones a todos y cada uno de ellos. Bran no recordaba haber visto nunca al viejo caballero tan indignado. «No», decía sin parar, «no, no, no, no. No pelean demasiado bien», comentó Bran dubitativo. Rascó distraídamente a Verano detrás de las orejas, mientras el lobo huargo arrancaba un bocado de un trozo de carne. Trituró los huesos entre los dientes. «Desde luego», asintió el maestre Luwin con un suspiro. El maestre estaba mirando por su gran catalejo miriano, medía las sombras y anotaba la posición del cometa que se veía muy cercano en el cielo de la mañana. «Pero en estos tiempos que corren, Ser Roderick tiene razón. Necesitamos hombres que monten guardia en la muralla. Tu señor padre se llevó a desembarco del rey la flor y nata de su guardia. El resto siguieron a tu hermano, al igual que todos los muchachos aptos en leguas a la redonda. Muchos no volverán jamás, y tenemos que buscar hombres que ocupen sus lugares». Bran miró con resentimiento a los hombres sudorosos del patio. Si tuviera bien las piernas, podría derrotarlos a todos. Recordó la última ocasión en que había tenido una espada en la mano, cuando el rey visitó Invernalia. No era más que una espada de madera, pero con ella había derribado al príncipe Tommen media docena de veces. Ser Roderick debería enseñarme a usar un hacha de guerra. Si tuviera un hacha de guerra con el mango muy largo, Hodor sería mis piernas. Juntos haríamos un caballero. «No me parece buena idea», dijo el maestre Luwin. «Bran, cuando un hombre pelea, los brazos, las piernas y la mente deben ser solo una cosa». «Peleas como un asno», volvió a gritar Ser Roderick abajo en el patio. «Él te pica, tú lo picas más fuerte. Para los golpes, bloquéalos. Pelear como gansos no sirve de nada. Si esto fueran espadas de verdad, el primer picotazo te habría cortado el brazo». Otro de los muchachos soltó una carcajada, y el anciano caballero se volvió hacia él. «Ríete lo que quieras. Si tú, qué descaro, tú que peleas como un puerco espín». «Hubo una vez un caballero que no veía», insistió Bran, testarudo, mientras en el patio Ser Roderick seguía con su reprimenda. «La vieja Tata me habló de él. Tenía un cayado largo con hojas afiladas en los dos extremos. Lo hacía girar con las manos y mataba a dos enemigos a la vez». «Simeón Ojos de Estrella», dijo Luwin mientras anotaba cifras en un libro. Cuando perdió los ojos, se puso zafiros estrellados en las cuencas vacías, o al menos eso dicen los bardos. No es más que un cuento, Bran,
igual que las historias de Florian el Bufón, fábulas de la edad de los héroes. El maestre chaqueó la lengua. Tienes que olvidarte de esos sueños, solo servirán para hacerte daño. Anoche volví a soñar con el cuervo. La mención de los sueños se le había recordado, el de los 3 ojos. Entró volando en mi dormitorio y me dijo que fuera con él. Y lo hice. Bajamos a las criptas. Mi padre estaba allí y hablamos. Parecía triste. ¿Y eso por qué? Preguntó Lubin mientras miraba por el catalejo. Creo que algo relacionado con John. El sueño había sido muy inquietante. Bran se dio cuenta de que el maestre apenas le había prestado atención, pero en aquel momento apartó los ojos del catalejo y parpadeó. ¿Que Hodor no quiere qué? Bajar a las criptas. Cuando me desperté le dije que me llevara abajo a ver si mi padre estaba allí de verdad. Al principio no me entendió, pero hice que fuéramos hasta las escaleras y le dije, por ahí, y no quiso bajar. Se quedó diciendo Hodor, como si le diera miedo a la oscuridad, pero yo llevaba una antorcha. Me enfadé tanto que estuve a punto de darle un capón, como hace siempre la vieja Tata. Vio que el maestre fruncía el ceño, pero no lo hice. Se apresuró a añadir. Bien, Hodor es un hombre, no una mula a la que se le puede apalear. En el sueño vuelo con el cuervo, pero cuando estoy despierto no puedo, explicó Bran. ¿Y para qué quieres bajar a las criptas? Ya te lo he dicho, para buscar a mi padre. Bran, mi querido muchachito, dijo el maestre mientras se tironeaba de la cadena que llevaba al cuello, como hacía siempre que se encontraba incómodo. Algún día Lord Eddard se sentará en esas piedras, junto a su padre, el padre de su padre y todos los Stark, que se remontan a los reyes en el norte. Pero si los dioses son bondadosos, eso será dentro de muchos años. Tu padre es prisionero de la reina en Desembarco del Rey. No lo vas a encontrar en las criptas. Pero anoche estaba allí. Hablé con él. Eres testarudo, suspiró el maestre, al tiempo que dejaba el libro a un lado. ¿Quieres ir a comprobarlo? No puedo. Hodor no quiere bajar y las escaleras son demasiado estrechas para bailarina. Me parece que ese problema sí puedo resolverlo. En vez de llamar a Hodor, hizo que acudiera Osha, la mujer salvaje. Era alta, fuerte, nunca se quejaba y hacía lo que le decían. Me he pasado la vida al otro lado del muro. Un agujero en el suelo no me asusta, mis señores, dijo. Vamos, verano, ordenó Bran mientras Osha lo cogía entre sus brazos fuertes y nervudos. El lobo guargo soltó el hueso y siguió a Osha a través del patio y por las escaleras que descendían hasta la fría bóveda subterránea. El maestro Luwin iba por delante con una antorcha. A Bran ni siquiera le importaba que lo llevara en brazos y no a la espalda. Bueno, no le importaba demasiado. Ser Roderick había ordenado que le cortaran las cadenas a Osha, ya que desde que estaba en Invernalia los había servido fielmente. Todavía llevaba los pesados grilletes de hierro en torno a los tobillos, en señal de que la confianza en ella no era absoluta, pero las cadenas ya no limitaban sus zancadas seguras. Bran ya no recordaba la última vez que había estado en las criptas. Había sido antes, eso seguro. Cuando era pequeño, jugaba a menudo allí con Robb, con Jon y con sus hermanas. En aquel momento deseaba con todas sus fuerzas que estuvieran con él. Así la bóveda no le parecía tan oscura y aterradora. Verano, que caminaba cauteloso por la penumbra llena de ecos, se detuvo. Alzó la cabeza y olisqueó el aire frío y muerto. Enseñó los dientes y retrocedió un paso. A la luz de la antorcha del maestre, sus ojos tenían un brillo dorado. La propia Osha, que era dura como el hierro antiguo, parecía inquieta. No parecían muy alegres, dijo al ver la larga hilera de Starks de granito en sus tronos de piedra. Fueron los reyes del invierno, susurró Bran. No sabía por qué, pero no le parecía bien hablar demasiado alto en aquel lugar. El invierno no tiene rey, replicó Osha con una sonrisa. Si hubieras vivido un invierno, lo sabrías, niño del verano. Durante miles de años fueron los reyes en el norte, dijo el maestre Luwin, alzando la antorcha para iluminar los rostros petreos. Algunos eran de hombres barbudos, desgreñados, salvajes como los lobos tendidos a sus pies. Otros estaban afeitados, tenían rasgos finos y afilados como las espadas largas
de hierro que sostenían sobre las rodillas. Hombres duros para tiempos duros. Vamos. Echó a andar con paso vivo, pasando junto a la hilera interminable de pilares de piedra y figuras talladas. Su antorcha alzada parecía dejar un rastro de fuego en el aire. La cripta era cavernosa, más larga que la propia Invernalia, y John le había contado en cierta ocasión que por debajo había más niveles, más bóvedas aún más profundas y oscuras, en las que estaban enterrados los reyes más viejos. La luz era imprescindible. Verano se negó a moverse de los escalones, ni siquiera hizo ademán de seguirlos cuando Osha fue en pos de la antorcha, con Bran en sus brazos. ¿Recuerdas nuestra historia, Bran?, le preguntó el maestre mientras caminaban. Cuéntale a Osha quiénes son y qué hicieron. Contempló los rostros junto a los que iban pasando y recordó las antiguas leyendas. El maestre le había contado las historias y la vieja Tata había hecho que cobraran vida. Ese de ahí es Jon Stark. Cuando los asaltantes del mar desembarcaron en el este, él los expulsó y construyó el castillo de Puerto Blanco. Su hijo fue Rickard Stark, no el padre de mi padre, sino otro Rickard. Este le arrebató el cuello al rey del pantano y se casó con su hija. Aquel tan delgado, el del pelo largo y la barbita, es Tion Stark. Lo llamaban Lobo Hambriento, porque siempre estaba haciendo la guerra. Este es un Brandon, aquel, el alto, el de los ojos soñadores. Brandon el armador, porque le gustaba mucho el mar, su tumba está vacía. Quiso navegar hacia el oeste por el mar del poniente y nadie volvió a verlo jamás. Su hijo fue Brandon el incendiario, porque de puro dolor prendió fuego a todos los barcos de su padre. Ahí está Roderick Stark, que ganó la isla del oso en una competición de lucha y la entregó a los Mormont. Y ese es Torren Stark, el rey que se arrodilló. Fue el último de los reyes en el norte y es el primer señor de Invernalia, tras rendirse ante Aegon el Conquistador. Ah, y ese es Cregan Stark. En cierta ocasión se enfrentó al príncipe Aemon y el caballero dragón dijo que era la mejor espada que había visto jamás. Ya casi estaban terminando, y Bran sintió que la tristeza lo invadía. Ese es mi abuelo, Lord Rickard, que fue decapitado por Aerys el Rey Loco. Su hija Lyanna y su hijo Brandon están en las tumbas contiguas. No soy yo, es otro Brandon, el hermano de mi padre. No les correspondían estatuas, son solo para los señores y los reyes, pero mi padre los quería tanto que ordenó que las esculpiera. La doncella es muy hermosa, señaló Osha. Robert iba a casarse con ella, explicó Bran, pero el príncipe Rhaegar la secuestró y la violó. Robert fue a la guerra para recuperarla. Mató a Rhaegar con su martillo en el tridente, pero Lyanna murió, así que no la recuperó. Es una historia muy triste, dijo Osha, pero esos agujeros vacíos son más tristes todavía. Esa es la tumba de Lord Eddard, pero cuando llegue su hora, dijo el maestre Luwin. ¿Ahí es donde estaba tu padre en el sueño, Bran? Sí, el recuerdo lo hizo estremecer. Miró a su alrededor intranquilo. Se le había erizado el vello de la nuca. ¿No había oído un ruido? ¿Había algo ahí? Pues ya lo ves, no está aquí. El maestro Luwin se adelantó hacia el sepulcro abierto con la antorcha en la mano. Ni lo estará hasta dentro de muchos años. Los sueños no son más que sueños, pequeño. Metió el brazo en la oscuridad de la tumba, como si fuera la boca de una bestia inmensa. ¿Ves? No hay nada. La oscuridad saltó hacia él con un gruñido aterrador. Bran vio unos ojos que parecían fuego verde, un relámpago de colmillos, un pelaje tan negro como la tumba de la que salía. El maestre Luwin dejó escapar un grito y levantó las manos. La antorcha se le escapó de los dedos y salió volando para estrellarse en el rostro pétreo de Brandon Stark. Cayó a los pies de la estatua y las llamas lamieron las piernas. La luz temblorosa vio que Luwin se debatía con el lobo guargo, golpeándole el hocico con una mano. El otro brazo estaba atrapado entre las mandíbulas del animal. ¡Verano! Gritó Bran, y Verano surgió como un rayo de la oscuridad. Surcó el aire de un salto tras ellos. Cayó sobre Peludo y lo derribó, y los dos lobos guargo rodaron en un torbellino de pelaje negro y gris.
lanzándose mordiscos y dentelladas mientras el maestre Luwin se incorporaba para ponerse de rodillas con dificultad, con el brazo desgarrado y ensangrentado. Osha sentó a Bran contra el lobo de piedra de Lord Rickard y corrió para auxiliar al maestre. La luz titubeante de la antorcha hacía que las sombras de los lobos de 6 metros de altura pelearan en la pared y en el techo. —¡Peludo! —llamó una vocecita aguda. Bran alzó la vista. Su hermano pequeño estaba de pie, en la entrada de la tumba de su padre. Peludo lanzó una última dentellada a Verano y corrió al lado de Rickon. —Deja en paz a mi padre —advirtió al pequeño Luwin—. Déjalo en paz. Rickon intervino. Bran con voz amable: —Padre no está aquí. —Sí que lo está, lo he visto yo. El rostro de Rickon estaba cubierto de lágrimas. —Lo vi anoche. —¿Soñaste? Rickon asintió. —Que lo dejen en paz, que lo dejen en paz. Va a volver a casa como prometió. Ya vuelve a casa. Bran nunca había visto al maestro Luwin tan inseguro. Peludo le había desgarrado la manga y la carne del brazo y la sangre goteaba. —Osha, la antorcha —pidió con voz tensa de dolor. La mujer lo cogió antes de que se apagara. Las piernas de la estatua de su tío estaban manchadas de hollín. —Esa bestia —siguió Luwin—. Ordené que lo encadenaran en las perreras. —Lo he soltado yo. Rickon acarició el hocico ensangrentado de Peludo, que le lamió los dedos. —No le gustan las cadenas. —Rickon —dijo Bran—, ¿quieres venir conmigo? —No, me gusta estar aquí. —Pero está oscuro y hace frío. —No tengo miedo. Quiero esperar a padre. —Puedes esperar conmigo —insistió Bran—. Lo esperaremos todos juntos, tú, yo y los lobos. Ambos animales se estaban lamiendo las heridas y habría que vigilarlos de cerca. —Sé que la intención es buena, Bran —intervino el maestre con firmeza—, pero Peludo es demasiado salvaje para andar suelto. Si lo dejamos libre por el castillo, acabará por matar a alguien. Sé que es duro, pero este lobo tiene que estar encadenado. Luwin titubeó. —O muerto —pensó Bran. —No puede estar encadenado —dijo—. Esperaremos todos en tu torre. —Imposible —replicó el maestro Luwin—. Si mal no recuerdo, Bran es del señor —dijo Osha con una sonrisa. Tendió la antorcha a Luwin y volvió a coger a Bran en brazos. —Vamos a la torre del maestre. ¿Vienes, Rickon? —Pero que venga también Peludo —dijo su hermano después de asentir, echando a andar tras Osha y Bran. El maestre Luwin no le quedó más remedio que seguirlos, sin dejar de echar miradas cautelosas en dirección a los lobos. El torreón del maestre Luwin estaba tan atestado de cosas que Bran se maravillaba de que pudiera encontrar algo en medio de aquel caos. Sobre las mesas y las sillas se amontonaban los libros en precario equilibrio. En los estantes había hileras e hileras de frascos, y no había ni un muelle que no tuviera charcos de cera seca y trozos de velas a medio consumir. El catalejo miriano estaba sobre un trípode, junto a la puerta de la terraza. De las paredes colgaban diagramas con la posición de las estrellas en el cielo. Por doquier había mapas, papeles, plumas y tinteros, y todo estaba lleno de excrementos de los cuervos que se posaban sobre las vigas del techo. Sus graznidos estridentes retumbaban en la estancia mientras Osha lavaba, limpiaba y vendaba las heridas del maestre, siguiendo las instrucciones tensas del propio Luwin. —Esto es demencial —dijo el hombrecillo canoso mientras ella le untaba las mordeduras del lobo con un ungüento que parecía escocer mucho. —De acuerdo, es curioso que los dos soñaran lo mismo, pero si no paran de pensarlo resulta natural. Echan de menos a vuestro padre y saben que está prisionero. El miedo puede enardecer la mente de los hombres y hacerles concebir ideas extrañas. Rickon es demasiado pequeño para entender. —Ya tengo 4 años —dijo Rickon. Estaba mirando por el catalejo apuntando en dirección a las gárgolas del primer torreón. Los lobos guargos estaban sentados en extremos opuestos de la habitación redonda, concentrados en lamerse las heridas y roer sendos huesos. —Demasiado pequeño. Y ¡ay, por los 7 infiernos cómo escuece! No pares, ponme más. Iba diciendo que es demasiado pequeño, Bran. Pero tú ya tienes edad para comprender que los sueños son solo sueños. Unos sí y otros no. Osha vertió leche de fuego de color rojo claro en un largo corte. Luwin se mordió los labios. Los niños del bosque sabían mucho acerca de los sueños. —¿Los niños?
El maestre tenía el rostro lleno de lágrimas de dolor, pero sacudió la cabeza testarudo. Existen ya solo en los sueños. Ya no queda ninguno. Basta, así basta. Ahora el vendaje. Primero compresas y luego vendas. Y luego aprieta bien. Esto va a sangrar. La vieja Tata dice que los niños conocían las canciones de los árboles, que podían volar como pájaros, nadar como peces y hablar con los animales, dijo Bran. Dice que componían una música tan bella que con solo oírla los hombres lloraban como bebés. Y todo eso gracias a la magia, dijo el maestro Luwin distraído. Ojalá existieran. Un hechizo me curaría el brazo sin que doliera tanto y le podrían decir a Peludo que no mordiera a nadie. Lanzó una mirada furiosa de reojo en dirección al lobo negro. Quiero que comprendas esto, Bran. El hombre que confía en los hechizos se bate en duelo con una espada de cristal, como les pasó a los niños. Mira, quiero enseñarte una cosa. Se levantó, cruzó la estancia y regresó con un frasco verde en la mano sana. Echa un vistazo. Quitó el tapón y sacó un puñado de puntas de flecha negras brillantes. Bran cogió una. Son de cristal. Es vidriadagón, señaló Osha, sentada junto a Luwin con las vendas en la mano, mientras Rickon se acercaba con curiosidad. De obsidiana, dijo el maestro Luwin al tiempo que extendía el brazo herido. Forjada en los fuegos de los dioses, en lo más profundo de la tierra, los niños del bosque cazaban con estas armas hace miles de años. Los niños no trabajaban el metal. En lugar de cotas de malla, llevaban jubones largos de hojas entrelazadas y se envolvían las piernas en cortezas de árbol, de manera que parecían fundirse con los bosques. En lugar de espadas, llevaban cuchillos de obsidiana. Y todavía lo hacen. Osha colocó compresas suaves sobre las mordeduras del antebrazo del maestre y las vendó con largas tiras de lino. Bran examinó de cerca la punta de flecha. El cristal negro era brillante y resbaladizo. Le pareció muy hermosa. ¿Me puedo quedar con una? Como quieras, dijo el maestre. Yo también quiero una, dijo Rickon. Quiero 4, porque tengo 4 años. Ten cuidado, le advirtió Luwin mientras hacía que las contara. Aún están muy afiladas, no te vayas a cortar. Háblame de los niños, dijo Bran. Le parecía un tema muy importante. ¿Qué quieres saber? Todo. Eran del pueblo de la era del amanecer, dijo el maestro Luwin mientras se tironeaba de la cadena del cuello. Los primeros, antes de que existieran reinos y reyes. En aquellos tiempos no había castillos ni aldeas ni ciudades. Ni siquiera había un mercado entre este lugar y el mar de Dorn. No había hombres. En las tierras que hoy conocemos como los 7 reinos solo habitaban los niños del bosque. Eran morenos y hermosos, de pequeña estatura. Los adultos no eran más altos que nuestros niños. Vivían en las profundidades del bosque, en cuevas e islas en medio de los lagos y en ciudades secretas de los árboles. Eran ligeros, rápidos y graciles. Machos y hembras cazaban juntos, con arcos de arciano y trampas arrojadizas. Sus dioses eran los dioses del bosque, del arroyo, de la piedra, los antiguos dioses cuyos nombres son secretos. A sus sabios los llamaban verdevientes y tallaban rostros extraños en los arcianos para que vigilaran los bosques. Nadie sabe cuánto tiempo reinaron los niños, ni de dónde llegaron. Pero hace unos 12.000 años aparecieron en el este los primeros hombres. Cruzaron el brazo roto de Dorn antes de que estuviera roto. Llegaron con espadas de bronce y grandes escudos de cuero, y montaban a caballo. A este lado del mar angosto jamás se había visto un caballo. Sin duda, aquellas bestias asustaron a los niños tanto como las caras de los árboles a los primeros hombres. Empezaron a construir aldeas y granjas, y para ello talaron los rostros y los echaron al fuego. Los niños, horrorizados, fueron a la guerra. Dicen las antiguas canciones que los verdevientes utilizaron magia negra para hacer que los mares se alzaran, barrieran la tierra y destrozaran el brazo. Pero ya era tarde, no se podía cerrar la puerta. Las guerras prosiguieron hasta que la tierra se tornó roja con la sangre de los hombres y los niños, pero más sangre de niños que de hombres, porque los hombres eran más altos, más fuertes, y la madera y la obsidiana podían bien poco contra el bronce. Por último, prevaleció la sabiduría de las dos razas, y los héroes y jefes de los primeros hombres se reunieron con los verdevientes y los danzarines de los bosques, entre los bosques de arcianos de una isla
situada en el centro del gran lago llamado Ojo de Dioses. Allí fraguaron el pacto. Los primeros hombres se quedaron con las tierras costeras, las altas llanuras y los prados luminosos, las montañas y los pantanos, pero los bosques serían para siempre de los niños, y ningún arciano se talaría en ningún lugar del reino. Para que los dioses fueran testigos, se talló una cara en cada árbol de la isla y después se fundó la sagrada orden de los hombres verdes, para guardar la isla de los rostros. El pacto marcó el inicio de 4000 años de amistad entre los hombres y los niños. Con el tiempo, los primeros hombres olvidaron a sus antiguos dioses y empezaron a adorar a los dioses secretos del bosque. La firma del pacto puso fin a la era del amanecer y marcó el comienzo de la edad de los héroes. Pero has dicho que los niños del bosque ya no existen, dijo Bran cerrando los dedos en torno a la brillante punta de flecha. Aquí no, dijo Osha mientras cortaba en los dientes el último trozo de venda. Pero al norte del muro la cosa cambia. Allí es a donde fueron los niños, y los gigantes, y las otras razas antiguas. Mujer, lo lógico sería que estuvieras muerta o cargada de cadenas, dijo el maestro Luwin con un suspiro. Los Stark te han tratado con más bondad de la que mereces. No está bien que se lo pagues llenando de tonterías la cabeza de los niños. Pues dime a dónde fueron, insistió Bran. Quiero saberlo. Y yo, apoyó Rickon. De acuerdo, gruñó Luwin. Mientras los reinos de los primeros hombres resistieron, el pacto se mantuvo en pie. Abarcó la edad de los héroes, la larga noche y el nacimiento de los 7 reinos. Pero llegó un momento, pasados ya muchos siglos, en que otros pueblos cruzaron el mar angosto. Los Ándalos fueron los primeros. Eran una raza de guerreros altos, de cabellos rubios, que llegaron con acero, con fuego y con la estrella de 7 puntas de los nuevos dioses pintados en el pecho. Las guerras duraron cientos de años, pero al final los 6 reinos del sur cayeron ante ellos. Solo aquí siguieron dominando los primeros hombres, porque el rey en el norte derrotó a todo ejército que intentó cruzar el cuello. Los ándalos quemaron los bosques de arcianos, talaron los rostros, asesinaron a los niños allí donde los encontraron, y proclamaron por doquier el triunfo de los 7 sobre los antiguos dioses. Así los niños huyeron hacia el norte. Verano empezó a aullar. El maestro Luwin se interrumpió sobresaltado. Entonces, Peludo se levantó y aulló a coro con su hermano, y el corazón de Bran se llenó de temor. Ya viene, susurró con la seguridad de la desesperación. Comprendió que lo había sabido desde la noche anterior, desde que el cuervo lo llevó a las criptas para despedirse. Lo había sabido, pero se negaba a creerlo. Deseaba que el maestro Luwin tuviera razón. El cuervo pensó, el cuervo de 3 ojos. Los aullidos cesaron tan bruscamente como habían comenzado. Verano caminó hacia Peludo y empezó a lamer el pelo ensangrentado del cuello de su hermano. En la ventana se oyó un revolotear de alas. Un cuervo se posó sobre el alféizar de piedra gris, abrió el pico y lanzó un graznido ronco áspero. Rickon se echó a llorar. Las puntas de flecha se le fueron cayendo una por una de la mano. Bran se acercó a él como pudo y lo abrazó. El maestro Luwin miró al pájaro negro como si fuera un escorpión con plumas. Se levantó despacio como un sonámbulo y se acercó a la ventana. Silbó y el cuervo saltó para posársele en el antebrazo vendado. Tenía sangre seca en las alas. Un halcón, murmuró Luwin, o quizá un búho. Pobrecillo, es increíble que haya llegado. Cogió la carta que llevaba atada a la pata. Empezó a desenrollar el papel. Bran se dio cuenta de que temblaba. ¿Qué dice? Preguntó mientras abrazaba a su hermano más fuerte todavía. Ya sabes qué dice, chico, dijo Osha con voz no exenta de cariño y le puso una mano en la cabeza. El maestro Luwin alzó la vista hacia ellos, conmocionado. Era un hombre menudo, canoso, con la manga de la túnica de lana gris, llena de sangre y lágrimas en los ojos también grises. Mis señores, dijo a los hijos con voz ronca, ahogada, tenemos que buscar un buen escultor que conociera su rostro.